El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Bienvenidos al programa de la recepción del Santo Sábado. El día de hoy vamos a dar inicio con la lectura del Salmo 18, versos 1 y 2, que dice lo siguiente: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Meditando en estas hermosas palabras, vamos a inclinar el rostro para orar. Querido y amante Padre, grande y bondadoso eres por los siglos de los siglos. Hoy venimos ante tu presencia para pedir tu dirección, que te quedes con nosotros y con cada hermano y con cada hermana que está en sintonía de la recepción del sábado. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. A continuación, veremos una hermosa selección de himnos y cánticos para alabar a nuestro Creador. Que el Señor les bendiga. No sé por qué, Señor, me escogiste como tu hijo. Tú sabes bien lo malo que hay en mí, oh Dios. Pero tu amor tan grande y tan lleno de bondad, pues Cristo Jesús me vino a salvar. Señor, ayúdame a hacer lo que debo ser. Tu voz escucharé con fe. Mi vida entrego a ti desde hoy, y a tu lado quiero estar, oh Dios. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande me amara
amara tanto, me cuida y me quiere bendecir, oh Dios. Pero tu amor tan grande y tan lleno de bondad, pues Cristo Jesús me vino a salvar. Señor, ayúdame a hacer lo que debo ser. Tu voz escucharé con fe. Mi vida entrego a ti desde hoy, y a tu lado quiero estar, oh Dios. Señor, ayúdame a hacer lo que debo ser. Tu voz escucharé con fe. Mi vida entrego a ti desde hoy, y a tu lado quiero estar, oh Dios. Y a tu lado quiero estar, oh Dios. Movidos por tu Espíritu, Señor, podemos alcanzar consagración, lanzarnos a los campos con fervor, sirviéndote con gozo y devoción. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. El mundo necesita tu poder, vencer al enemigo, conquistar el reino de justicia y conocer al que tiene virtud para salvar. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. Tu iglesia está despierta y en pie, ungida con tu Espíritu de amor. Unidos marcharemos por la fe en Cristo nuestro amante redentor. Muévenos, Señor, muévenos, Señor, muévanos tu Espíritu, Señor. Estoy con Cristo a solas conversar, Él te espera con sincero amor. Todas tus lágrimas puede consolar. Entrégate en oración.
Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. El Salmo 18, verso 3 dice lo siguiente: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Meditando en estas hermosas palabras, escucharemos el sermón para el día de hoy. Presta atención al mensaje de Dios.
los eventos anuncian que Jesús vuelve pronto. Ya vimos esto en el programa anterior. Sin embargo, ¿qué sucederá después de la venida de Jesús? La Biblia ya no menciona con detalles todos los eventos o todas las cosas que los redimidos vivirán. Sin embargo, hay algunos que sí menciona al cual debemos dar una importancia debida. Hoy vamos a hablar sobre el milenio y el fin del pecado. ¿Cómo terminará completamente la historia del pecado aquí en nuestro planeta? ¿De qué manera será restaurado nuestro planeta? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y una de las cosas lindas que me muestra la Biblia es que por más doloroso que sea el camino, el final es glorioso. El último capítulo aún no ha llegado. Todavía estamos en el conflicto. Sabemos de quién es la victoria. Sabemos de parte de quién debemos colocarnos. Mas el último capítulo aún no ha llegado. La noche de pecado pasará, la oscuridad de este mundo terminará y el amanecer glorioso lo traerá Cristo con su segunda venida y a partir de allí una eternidad sin fin. Hoy hablaremos sobre este tema y sobre las cosas que la Biblia revela, aquello que Dios tiene preparado para todos aquellos que se preparan para un encuentro con Él. Eres bienvenido, un grande abrazo para ti, felicitaciones por dedicar este tiempo al estudio de la Biblia. Y felicitaciones amigos, porque durante todo este tiempo al estudiar la Biblia también dedicamos ese espacio en nuestra vida para que la Biblia no solamente pueda ser comprendida, sino también aceptada y lo más importante, obedecida, que es lo más importante de todo. Muy bien, vamos a nuestro tema de hoy y antes vamos a orar. Gracias Señor por darnos la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra. Queremos abrirla con la seguridad de que tu Santo Espíritu nos va a conducir en este estudio. Él es el que convence, Él es quien ilumina la mente, Él es quien nos guía al conocimiento de tu verdad. Danos tu cuidado, tu bendición, tu presencia, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en nuestra sexta doctrina de los últimos días, y ya casi finalizando las creencias también de esta doctrina. Nuestro tema de hoy, el milenio y el fin del pecado. Bueno, ya hemos estudiado sobre la venida de Jesús, lo estudiamos ya en el capítulo anterior. Hoy vamos a ver qué acontece inmediatamente después de la venida de Jesús. Si bien es cierto, la Biblia no da muchos detalles al respecto sobre todas las actividades que los redimidos harán, sobre qué misterios, que obviamente para nosotros son totalmente ocultos, Dios tiene reservado y qué sorpresas tiene reservado para sus hijos. La importancia de la Biblia es prepararnos para que Dios luego nos sorprenda. Prepararnos para ir con Él y a partir de allí todo lo demás, todo lo extraordinario y todo lo eterno está bajo la dirección de un Dios que siempre sorprende a sus hijos. Claro que la Biblia no nos deja oscuras, nos da pequeñas pinceladas, nos dice algunas actividades, nos dice algunas cosas específicas que ocurrirán y en base a lo que la Biblia revela, hoy queremos entender. ¿Correcto? Bueno, ¿qué sucederá entonces después de la venida de Jesús? El milenio. Vamos al concepto general. El milenio es el reinado de 1000 años de Cristo con sus santos en el cielo. Entre la primera y la segunda resurrección, ya vimos también que existen dos resurrecciones separados por un periodo de 1000 años. Feliz es aquel que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene más potestad, no tiene más poder. Quiere decir que la segunda muerte no tocará a aquellos que ya resucitaron cuando Jesús regrese, porque los que resucitan cuando Jesús viene son aquellos que son salvos. Entonces no experimentarán la segunda muerte, porque la segunda muerte es la ejecución de aquellos que
en rebeldía contra Dios, nunca aceptaron su gracia y Dios los destruirá definitivamente. No hay más esperanza de volver a vivir. Ahí acabó completamente la existencia. Esa muerte es enviada directamente como juicio de Dios. Es la muerte donde todos los impíos son ejecutados. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda muerte? La primera muerte, todos podemos morir. Enfermedad, tragedia, accidente, todos estamos expuestos. Justos e injustos, impíos y creyentes, todos, primera muerte. Solo que la primera muerte no debe asustarnos porque es la muerte que la Biblia lo considera como un sueño. Y un sueño porque en un momento uno va a volver a despertar. ¿Cuándo despierta? Cuando Jesús regresa. Ese despertar, ¿cómo se llama? Resurrección. Muy bien. La primera muerte, todos estamos expuestos, todos lo podemos experimentar. Dios nos quiere librar de la segunda muerte, de la destrucción final, que ocurrirá, hoy vamos a ver, obviamente después del milenio. Bueno, al final, Cristo con sus santos y la ciudad santa descenderán del cielo a la tierra, los muertos injustos resucitarán, es la segunda resurrección, y con Satanás y sus ángeles rodearán la ciudad, pero el fuego de Dios los consumirá y limpiará la tierra. El universo así será liberado del pecado y de los pecadores para siempre. Dios preparó el fuego no para destruir el ser humano, para destruir el pecado. Pero el ser humano se aferra tanto al pecado que por más que Cristo quiso librarlo, Él nunca lo soltó. Y eso significa que cuando Dios destruye al pecado, también destruirá a aquel que se aferró. En lugar de aferrarse a Cristo, se aferró al mal, rechazó la gracia. Y nosotros ya explicamos aquí, el problema no es tener una herida, el problema es rechazar la medicina. El problema no es ser pecador, el problema es rechazar al Salvador. Todos somos pecadores. El asunto es rechazar la gracia, rechazar la medicina, rechazar el tratamiento, rechazar lo único que nos puede salvar. Ese es el problema, ¿correcto? Entonces las personas que rechazan la gracia, rechazan la medicina, rechazan a Dios, finalmente serán exterminados, eliminados completamente, porque la ira de Dios es contra el pecado, eliminar el pecado. Pero las personas que se aferraron a Él también serán consumidas juntos con el pecado. Durante este tiempo, en el cielo, ¿qué cosa sucederá? La Biblia nos menciona de dos cosas que ocurrirán durante el milenio. Para comenzar, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, porque ahí ya entramos a poder desarrollar esta lección sobre el milenio. Comienza el versículo 1, versículo 2, luego leemos versículo 4 y versículo 5. Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Presten atención aquí a este detalle. Satanás no es destruido cuando Jesús regresa. Es atado. ¿Correcto? Atado. Bueno. Y lo arrojó al abismo, lo encerró, puso sus sellos sobre él. ¿Para qué? Aquí me enseña qué significa esa atadura. Versículo 3. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Otra vez. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. ¿Qué significa estar atado? No puede mentir, porque es su principal actividad. Y después de esto, o sea, después de los 1000 años, debe ser desatado por un poco tiempo. Verso 4. Mientras eso ocurre aquí en la tierra, ¿qué cosa ocurre en el cielo? Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, dijimos ya que almas es personas, o sea, las personas que fueron decapitadas, perseguidas, aquellos que sufrieron por causa de Cristo, o sea, aquellos que permanecieron fieles en la fe.
Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a la imagen, ni recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo otra vez. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. La palabra 1000 años se va a repetir muchas veces aquí. 1000 años. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo, ¿qué cosa? 1000 años. Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, que son apenas nombres simbólicos para representar a los impíos o enemigos de Dios, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Fíjense el detalle. Subieron sobre el anchor de la tierra, son millares, millones, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea que la ciudad Nueva Jerusalén está descendiendo, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué cosa es esto? La segunda muerte. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? ¿Dónde dice? ¿Al tormento eterno? No. ¿A dónde? Al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, ahora presten atención a ese detalle, día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? Esto vamos a desarrollarlo un poquito después. Vamos primero a la primera parte. Entonces, la creencia del milenio es bíblica, ¿correcto? No es un invento. 1000 años, se va a repetir muchas veces en el capítulo 20. ¿De qué se trata la atadura que Satanás tiene? Es que Satanás queda preso porque ya no tiene más a quién engañar. Es una prisión circunstancial. ¿Por qué circunstancial? Porque una vez que se cumpla los 1000 años, él nuevamente tiene a quien engañar. ¿Por qué tiene a quien engañar? Porque después de 1000 años, ¿qué cosa sucede? La segunda resurrección. Pero ¿quiénes resucitan en esta segunda resurrección? Los impíos. Entonces ahora Satanás es suelto de la prisión en el sentido que está libre para poder engañar. ¿Y cuál es su mentira? Dice que rodean la ciudad. La mentira es, nosotros podemos conquistar, vencer, pelear, luchar y tomar posesión de esa ciudad. Como la arena del mar, rodean la ciudad. Pero cuando ellos están a punto de poder tomarla, del cielo cae fuego y los destruye. Ahí se acabó la historia. Vamos a desarrollar entonces esto por partes. Hay un detalle. Mientras aquí en la tierra está desierta, ¿no? Porque todos los impíos que estuvieron vivos con el resplandor de la venida de Jesús mueren. Todos los salvos que estuvieron preparados van para el cielo. Los que murieron en Cristo resucitan y van para el cielo. Los que estuvieron vivos y están preparados van para el cielo. Los impíos que estuvieron vivos en el momento de la venida de Jesús claman y dicen, caigan sobre nosotros peñas, y mueren por el resplandor de la venida de Cristo. Los muertos que no resucitan, pues quedan allí en sus tumbas. ¿Cómo queda la tierra? Desolada. No hay nadie. Imagínense, antes de la venida de Jesús, ¿qué cosa hubo? 7 plagas, la tierra está devastada. Antes de la venida de Jesús, ¿qué cosa hubo? Dice, un gran terremoto cual nunca hubo en la historia. Entonces la tierra queda en un caos completo. Y ningún ser vivo. Miren lo que dice el profeta Jeremías hablando sobre esto. Vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 23. Jeremías capítulo 4, versículo 23. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía. A los cielos no había luz. Miré a los montes, temblaban, los collados fueron destruidos. Miré, no había hombre, todas las aves del cielo se habían ido. El campo fértil era desierto, ciudades asoladas, ¿delante de qué? Del ardor de la ira de Jehová. Muy bien. ¿Cómo queda entonces la tierra? Totalmente vacía. Satanás, recuerden que todavía no es destruido. Satanás es atado.
en el sentido que no puede más engañar porque la tierra está vacía, ¿correcto? Bueno, si entendemos eso, ¿qué hacen entonces los redimidos en el cielo? No está diciendo que es lo único que van a hacer, pero una de las actividades, volvamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Una de las actividades de los redimidos en el cielo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de, ¿qué dice? De juzgar. Muy bien. Aquí nosotros no hemos podido explicar sobre las fases de juicio. Sin embargo, yo te invito para que puedas ver las temporadas anteriores, donde hablamos sobre un tema específico sobre el juicio de Dios. Y el juicio de Dios está dividido en 3 fases, ¿correcto? Ahora lo voy a mencionar simplemente, más les invito a profundizar viendo las temporadas anteriores. La primera fase es la fase antes de la venida de Jesús. ¿Recuerdan ustedes en el tema, hace algunos temas anteriores que hablamos, que Jesús entró al lugar santísimo para hacer una obra de juicio? ¿Y qué cosa dice Apocalipsis 14:6? La hora del juicio ha llegado. ¿Qué sucede en este periodo antes de la venida de Jesús? Cristo realiza una obra de juicio para determinar quién se salva, quién se pierde. ¿Quién resucita en la primera resurrección? ¿Quién no resucita en la primera resurrección? Resucita en la segunda resurrección. ¿De acuerdo a qué? A sus decisiones. ¿Correcto? Muy bien. Pero esta obra culmina antes de la venida de Jesús. Por eso es que Apocalipsis capítulo 22 dice así: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme fuere su obra. Entonces la recompensa no es cuando uno muere, la recompensa es cuando Jesús vuelve. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿de qué manera va a recompensar a cada uno? Para recompensar a cada uno según su obra, primero tuvo que haber, ¿qué cosa? Una evaluación, un juicio. ¿Cuáles son tus obras? Muy bien. ¿Dónde se está viendo eso? Ahora. ¿Dónde? En el santuario. Por eso el tema del santuario es tan importante poder estudiarlo. No es solo lo que Jesús hizo en el Calvario, sino lo que Jesús hace en el santuario. Muy bien. La primera fase de juicio es exclusivamente un acto de Jesús. ¿Correcto? Pero existe una segunda fase de juicio que se llama ahora el juicio comprobatorio. ¿En qué consiste el juicio comprobatorio? Ahora no es Jesús quien juzga. ¿Quiénes son? Dice el verso 4, que todos aquellos que permanecieron fieles, que resucitaron, o los redimidos que van al cielo, tuvieron ¿qué cosa? Facultad de juzgar. ¿Qué significa ese juzgar? No significa que en el cielo nosotros vamos a decir, a ver, ¿por qué se perdió fulano de tal? Yo creo que debe salvarlo. ¿Sí? Yo creo que sí. Hay una segunda oportunidad. No. La fase del juicio comprobatorio no es para determinar quién se salva de los perdidos. La fase del juicio comprobatorio es, como el nombre lo dice, comprobar la justicia de Dios. Porque la eternidad no comenzará con una sombra de duda. Fíjense, ¿cuáles son una de las mayores sorpresas que en el cielo se dará? Que las personas que pensábamos que estarían allí, no están. Y personas que nunca imaginamos ver allí, están. Y uno puede decir, ¿cómo es esto posible? Yo pensaba que él estaría, y él, no creo. Aquí pudo haber alguna equivocación. Entonces, todos los redimidos tendrán acceso ¿a qué? A los registros. ¿De quiénes? Solamente de los que se perdieron. Porque los registros de aquellos que fueron salvos, ¿recuerdan ustedes el día de la expiación? ¿Qué cosa fueron? Borrados, eliminados completamente. Pero el registro de los impíos aún queda para comprobar la justicia de Dios. Entonces, ¿qué cosa harán los redimidos en el cielo? Dios es justo. Se perdió porque Dios vio lo que yo no vi. Se perdió por las oportunidades que rechazó. Se perdió porque Dios intentó salvarlo y no quiso, no se dejó. Ese es el juicio comprobatorio. Y después de ese periodo, cuando Jesús regrese con los redimidos y se levante esa multitud y que dice que son como la arena del mar,
Ahora viene la tercera fase del juicio, que es el juicio ejecutivo. ¿Qué es el juicio ejecutivo? Ahora está claro para el universo, para los redimidos, para los ángeles, que Dios es justo. Entonces ahora el pecado tiene que ser eliminado. ¿Junto con quién? Con aquel que despreció la gracia de Jesús. Allí se ejecuta el juicio de Dios. Y ese juicio ejecutivo es la destrucción total del pecado, de Satanás, de sus demonios y de aquellos que eligieron su suerte con él. Muy bien, entonces en el cielo está un juicio comprobatorio. Ahora es interesante lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya nos mencionaba sobre lo que pasaría incluso en el cielo. Versículo 2, 1 Corintios 6, 2. ¿No sabéis que los santos, recuerden que la palabra santo aquí es aquel que camina con Dios, tiene una vida de santificación, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Qué está hablando Pablo? Nosotros también vamos a formar o tener parte en una de las fases de juicio. ¿Cuándo? En el milenio, cuando estemos con Cristo. Muy bien. ¿Qué sucede antes del milenio? El regreso de Jesús, la primera resurrección, los santos salen de sus tumbas y aquellos que están vivos para la venida de Jesús y están preparados, se unen a los que resucitan y reciben a Jesús en el aire. Eso dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, un texto que ya leímos también en los programas anteriores. ¿Por qué es que Dios, o por qué Jesús va a llevar a sus hijos al cielo? Hay personas que dicen, no, eso es mentira, el milenio solamente ocurrirá aquí en la tierra, serán 1000 años de paz aquí, no habrá violencia, ya Jesús viene y aquí establece su trono. No, Jesús prometió así: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, nos lo hubiera dicho. Voy, preparo lugar, y ¿qué cosa dice? Vendré otra vez y os tomaré. ¿Qué cosa es tomar? Os llevaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, la venida de Jesús es para poder llevar. ¿Correcto? Llevar. Entonces, el cielo es una realidad. Y esto no es que en el milenio va a ocurrir aquí. No, aquí la Biblia cuando habla de milenio, después de la venida de Jesús, está hablando de ese momento cuando Jesús ha llevado a su pueblo. ¿A dónde? A las moradas que Él preparó. Esa es la promesa. Satanás queda preso en la tierra, no tiene a quien engañar. ¿Qué sucede durante el milenio? Cristo conduce a sus seguidores al cielo, a la nueva Jerusalén, y durante el milenio los santos reinarán con Cristo y juzgarán a los malos. Ese juicio no se decidirá quién será salvo o perdido, ese juicio ya fue hecho por Cristo antes, apenas se comprobará. Los santos tendrán la oportunidad por medio del proceso de juicio de confirmar la justicia de Cristo, porque los registros celestiales mostrarán las causas por las cuales los malos se perdieron. Durante el milenio, Satanás es obligado a contemplar aquí los resultados de su rebelión contra Dios y su ley. Podrá mirar al futuro con temor ante la terrible penalidad que sufrirá en virtud de todo lo que hizo. Él sabe cuál es su destino, por eso quiere llevar a toda la humanidad a perecer con él. Luego de los 1000 años, Cristo, los santos y la nueva Jerusalén descenderá nuevamente a la tierra. Eso es lo que ya leímos, pero ahora vamos a leer otros textos más. Este será el inicio de la purificación de la tierra. Ocurrirá entonces la segunda resurrección, que es la resurrección de los impíos, pero para la destrucción, que es la muerte segunda. Bueno, Apocalipsis 25 dice: los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección, ¿correcto? Bueno, ¿qué sucede entonces cuando ocurre la segunda resurrección? Satanás tratará de reunir, inspirar a los impíos a capturar la santa ciudad por la fuerza. Es el texto que leímos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Son como la arena del mar, ¿y qué cosa dice el texto? Rodearán la ciudad. Él ahora, su último engaño sobre los impíos, ¿qué cosa es? Podemos vencer. Los justos ya habrán examinado durante el milenio la justicia divina, y ahora la destrucción de Satanás, sus ángeles y los impíos simplemente sellará la justicia de Dios.
Es interesante porque el juicio de Dios, de paso, es aquello que reivindica el carácter de Dios. Satanás acusó que Dios es injusto y Dios, para mostrar su justicia ante el universo, Él estableció 3 fases de juicio. En la primera fase de juicio, donde Cristo allí determina quiénes se salvan y quiénes se pierden por la decisión de los seres humanos, allí queda clara la justicia de Dios ante los ángeles, porque los ángeles mismos son los que registran. Pero la justicia de Dios todavía no está claro para los seres humanos. ¿Cuándo quedará claro para los seres humanos? En el milenio, porque ellos comprobarán la justicia de Dios. Entonces, para el universo, para todo el universo, Dios es justo. En la primera fase, en la segunda fase. Entonces, cuando todos ven que Dios es justo, la última fase de juicio, inclusive los impíos, dice, doblarán sus rodillas delante de Dios y dirán, justo eres. O sea, todos reconocerán que Dios es justicia. Y cuando Él ejecute el juicio final, será porque Dios es justo. Dios quiso salvar y el ser humano no quiso. ¿Qué cosa ocurrirá entonces cuando los impíos rodean esta ciudad? Bueno, eso veremos ahora en la revista Esperanza Yo Creo. Es totalmente gratis y allí también están los temas que nosotros estamos abordando en esta temporada. Puedes allí comprobar con tu Biblia todos los textos bíblicos y comprender más sobre el plan que Dios tiene para la vida. Puedes solicitarlo a través de un mensaje de texto a nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Si es que necesitas comprender más sobre las verdades que estás comprendiendo o entendiendo aquí, entonces solicita la revista a este número de WhatsApp. Es totalmente gratis y está disponible para ti. Continuamos aquí con nuestro estudio hablando sobre el milenio. Muy bien, nos quedamos en que los impíos resucitan, la segunda resurrección, rodean la ciudad, quieren atacar la ciudad y allí acontece la tercera fase de juicio, que es el juicio ejecutivo. Simplemente ejecutar lo que ya está determinado. Bueno, ¿qué cosa es lo que sucede allí? Apocalipsis 29, el texto que ya leímos también, mas vamos a leer una vez más. Miren lo que dice. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 9. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bueno, al ser pronunciada la sentencia, ellos recibirán el castigo, que es la muerte eterna a través de fuego y azufre. ¿Cuál es el castigo para el impío? Eso, fuego y azufre. Pastor, ¿y dónde queda la idea de que cuando una persona muere va al infierno, que se va a quemar eternamente? Bueno, vamos a entrar a ese punto. ¿Está bien? Vamos a analizar aquí 2 expresiones. Primera expresión, en el versículo 9 dice así, que el fuego de Dios desciende y los consume. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es consumir? Acabar. ¿Comprenden eso? Se consumió, acabó. Aparentemente aquí encontramos una contradicción. Versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y aquí nos cambia un poquito la idea y dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí viene la pregunta. O son consumidos o perecen eternamente. Facundo. Pastor, yo una vez escuché de ese famoso dicho que dice que la tercera es la vencida. Ajá. ¿Qué relación tiene con respecto a la Biblia? Hace un tiempo escuché a unos conocidos hablar sobre el tema y hicieron unos comentarios acerca de la tercera, la vencida o algo así, de la tercera venida de Dios. Y bueno, yo estaba ahí como que no sabía y lo escuché y al final nunca me saqué esa duda. Ninguna, ninguna, absolutamente.
Va a depender, puede favorecernos muchas cosas para automotivarnos, para seguir luchando, pero con la Biblia no encuentro ninguna relación teológica con la tercera. Incluso cuando dice 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, la tercera no es muy mencionada, a menos que se hable sobre la obra divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se dice santo, 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 en fin, pero no existe una relación estrecha o directa con el dicho popular, ¿correcto? Bueno, aquí dice que el fuego los consume, pero luego dice que están atormentados día y noche. ¿Cómo resolvemos este enigma? Vamos al capítulo 20, verso 14, y de ahí vamos uniendo todo. Dice así: la muerte y el Hades, que está hablando de la sepultura y la muerte, fueron lanzados ¿a dónde dice? Al lago de fuego. ¿Qué cosa es esto? La muerte segunda. Muy bien, pastor, pero ahí habla de la muerte y de los impíos. Los impíos están siendo atormentados para siempre. No. Versículo 15. Y el que no se halló su nombre escrito en el libro de la vida, también es lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Muy bien. La pregunta es, ¿el lago de fuego es un lugar donde serán atormentados día y noche? Para comenzar, aquí ya quita la idea de que cuando una persona muere va al infierno, que es un lago de fuego ardiendo. ¿Por qué? Porque esto ocurrirá después de ¿qué? Del milenio. Antes no. Por eso la Biblia dice que aquel que murió va a su tumba. ¿Correcto? Va a la tumba. Muy bien. ¿Dónde o en qué momento ocurrirá esto? Después del milenio, en el juicio ejecutivo. El asunto es, cuando son lanzados al lago de fuego, aquí aparentemente me pone dos caminos. Uno me dice que es consumido, o sea, que se acaba, pero luego me dice que puede ser atormentado día y noche. ¿Cómo comprendemos esto? Vamos a analizar algunos otros textos, ¿correcto? La palabra Hades o infierno puede tener más de un significado. En este contexto, la palabra griega, Gena, denota un lugar de castigo por el fuego. Este fuego no tendrá duración eterna. Y vamos a analizar los textos bíblicos y ver qué significa. Primer texto bíblico, Romanos 6:23. Presten atención acá, un detalle. Romanos 6:23 dice así: la paga del pecado es muerte. ¿Estamos claros? ¿Qué es muerte? Muerte. Bueno, si una persona va al lago de fuego a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos, tengo aquí un problema. ¿Cuál es el problema? Para quemarse eternamente hay que vivir eternamente. ¿No les parece? O sea, es imposible que algo se queme, ¿no? O se vaya a quemar eternamente si no tiene vida eternamente, no tiene lógica. Entonces, quiere decir que si Dios va a quemar eternamente a los impíos, el pecado no acabó. ¿Por qué? Porque el pecador continúa y continúa vivo. Entonces la paga del pecado no es muerte, la paga del pecado sería tormento eterno. Entonces la Biblia estaría mintiendo. Cuando me dice que la paga del pecado es muerte, ya quita de mí la idea de que el pecador va a sufrir eternamente. ¿Por qué razón? Porque la muerte es la paga del pecado, no el sufrimiento eterno o el tormento eterno. ¿Para quién Dios prometió vida eterna? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna no tienen los pecadores. Vida eterna, ¿quiénes tienen? Los que aceptan a Cristo. Entonces, para quemar eternamente, tiene que haber vida eterna. Pero eso no es un don que será dado a los impíos, sino ¿a quién? A los que reciben la gracia. Sí, Carla. Pastor, es decir, con esta segunda resurrección, la muerte de los impíos, ¿ahí será el fin del pecado? Totalmente, completamente. Ahí se exterminará todo. Ahora estamos viendo solo cómo Dios coloca un fin a ese pecado. O es que arde eternamente o es un momento donde se consume, como dice el texto anterior. O se consume o arde eternamente. En ese detalle estamos ahora. Pero sí, ese es el fin completo. ¿Correcto? Satanás, sus demonios, la muerte, el sepulcro, o sea, todo es echado ¿dónde? Al lago de fuego. Bueno, entonces, si la paga del pecado es muerte, el pecador tiene que morir. Número 2. La Biblia
me habla del carácter de Dios. Cuando yo creo que Dios castiga al pecador eternamente, yo estoy desfigurando el carácter de Dios por un detalle. Fíjense, vamos a imaginar que el ser humano vivió, vamos a colocarle 120 años, que eso no ocurre en nuestro tiempo, pero vamos, ¿no?, a aquellos más longevos. Vivió 120 años y durante 120 años rechazó a Dios. Ahora presten atención acá. Porque 120 años rechazó a Dios, ¿va a sufrir trillones de años? ¿Cómo es la justicia humana? ¿Cometiste un crimen? Sí. ¿Cuál es la gravedad de tu crimen? Bueno, tu crimen merece 6 meses, 1 año o cadena perpetua. O sea, hasta morir. Y de paso, ¿qué cosa es perpetuo? Hasta que mueres. Cuando una persona muere, se acabó la perpetuidad. Aunque perpetuo da la idea de ¿qué cosa? Para siempre. Pero cadena perpetua es hasta que mueres. Una vez que mueres, se acabó la cadena. Bueno, ¿qué cosa está diciendo aquí la Biblia? El pecador muere. Ahora, cuando yo digo, no, el pecador va a sufrir trillones de años, Dios sería el más injusto. ¿Por qué razón? Porque no es posible que por 120 años de pecado, trillones de años sufra. Desfigurar el carácter de Dios. Si la justicia humana, que es injusta, condena a cada pecador o a cada mal de acuerdo al mal que ha hecho, ¿cómo la justicia divina va a pagar castigando eternamente si solamente vivió un poco tiempo? Otro detalle importante que necesitamos tomar aquí. En la Biblia existen 2 palabras para eterno, perpetuo o siglo de los siglos. Es la palabra olam en el Antiguo Testamento y aionios en el Nuevo Testamento. La palabra olam significa perpetuo, aionios perpetuo. Significa por los siglos de los siglos, eternamente o perpetuamente. Mas, ¿cómo se debe leer la palabra olam o aionios? Va a depender si la palabra perpetuo o eterno depende a qué esté conectado. Si está conectado a todo lo que tiene que ver con el ser humano, es eterno mientras viva. Si está conectado a Dios, es eterno para siempre. El pecador, por no estar conectado a Dios, su sufrimiento es eterno mientras dure. El creyente, por estar conectado a Dios, es eterno para siempre. Por eso es que la Biblia habla de muerte eterna y vida eterna. Vida eterna porque el ser humano está ligado a Dios, entonces Dios es una eternidad sin fin. Pero cuando la eternidad no está conectada a Dios, es eterno mientras dure. Pero dejemos que la Biblia hable. Vamos al libro de Crónicas, ¿está bien? Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Miren lo que dice ese texto. Primera de Crónicas 28, 4. Aquí está hablando David. Dice así: Jehová el Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre. Yo no sé cómo dice sus versiones, pero aquí dice así: para que perpetuamente fuese rey. ¿Qué cosa está diciendo David? Dios me hizo rey olam. ¿Qué cosa es olam? Perpetuo, eterno, por los siglos de los siglos. Eternamente. Dios me hizo un rey eterno. Vamos al capítulo 29. Vamos allá al capítulo 29. Vamos a leer el versículo 27. Dice así: el tiempo que reinó sobre Israel fue 47 años. 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón. ¿Cómo es posible? Aquí un capítulo anterior me dices, perpetuo. Yo soy eterno rey. Pero aquí dice, murió. ¿Qué significa olam? Perpetuo, eterno, por los siglos de los siglos. Cuando está unido al ser humano, es eterno mientras vive. Te vamos a condenar a una cadena perpetua. ¿Cuál es la idea de perpetua? Para siempre estarás en la cárcel. Cuando ese reo muere, ¿continúa en la cárcel? No, porque la perpetuidad estuvo mientras
vivió. Mientras vivió. ¿Correcto? Y así, vamos a otro ejemplo. Vamos a Judas. Judas es un libro antes de Apocalipsis. Judas, versículo 7. Judas, versículo 7. Dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Ojo, está hablando de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fueron destruidas ellas? Con fuego y azufre igual. Las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, iban en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. ¿Qué cosa dice la Biblia? Sufriendo el castigo. ¿Qué tipo de castigo dice? ¿Qué tipo de castigo? El fuego eterno. ¿Dice así sus Biblias? ¿Así o no? El fuego eterno. Yo les hago una pregunta. ¿Sodoma y Gomorra sigue ardiendo hasta hoy? ¿Pero por qué dice eterno? Mientras hubo materia, ardió eternamente. Eterno aquí es ininterrumpidamente hasta que se consuma todo. La muerte, el Hades, el impío, los demonios, Satanás, todos son lanzados al fuego y ellos de manera ininterrumpida son consumidos hasta el final, eternamente. Aquí la palabra eterno debe entenderse como eterno en consecuencias, porque nunca más tiene esperanza, porque allí acabó todo. Miren, aquí Judas dice que son consumidos eternamente. Vamos a retroceder un poquito más, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, para poder entender cómo la Biblia nos muestra qué cosa es eterno, ¿correcto? Y yo les dije, va a depender del contexto y a qué esté ligada la palabra. Si es a Dios, eterno sin fin. Por eso es que la vida eterna es una eternidad sin fin. Vamos al 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué cosa dice el texto ahora? Reduciéndolos ¿a qué? A ceniza. ¿Y por qué me dice Judas que es al fuego eterno? ¿Qué significa fuego eterno? Consecuencias eternas. ¿Qué significa fuego eterno? Ininterrumpidamente hasta que se convierte todo ¿en qué? En cenizas. Ese es el concepto de eterno. Entonces cuando dice que será lanzado, todos allí al fuego eterno, el impío, Satanás, la muerte, todos, ellos serán consumidos de manera ininterrumpida y mientras haya materia será eterno. Una vez que se acabó, lo único eterno son las consecuencias al final. Muy bien, además Malaquías 4:4 dice que el día del Señor vendrá y no dejará ni raíz ni rama. Eso dice el texto bíblico. O sea, no habrá más vestigio más de pecado. El fuego tendrá consecuencias eternas. Él se apagará solamente cuando no haya nada más para ser quemado. Y la expresión fuego eterno es una vez más utilizada en la Biblia con este significado. ¿Qué cosa ocurrirá? ¿Cuáles son los últimos eventos? Recordemos, primera resurrección, Cristo regresa, los santos son llevados al cielo, tanto los muertos que resucitan como los justos que viven. Mueren los impíos muertos permanecen en su tumba, los impíos vivos mueren. Satanás es preso en la tierra queda desolada, recordemos que hubo últimas plagas, terremoto, en fin. Luego en los 1000 años en el cielo, los santos reinan con Cristo y ellos son involucrados en la fase de la revisión del juicio. Para que allí comience la eternidad, ¿cómo comienza? Con una segunda resurrección. Cristo, los santos y la ciudad descienden, los impíos resucitan, Satanás es liberado, organiza el ataque contra la ciudad y ahí ocurre la fase ejecutiva del juicio. Satanás, los pecadores y los efectos del pecado son destruidos. Es allí donde comienza la tierra renovada y a partir de allí comienza la eternidad. La tierra finalmente se convierte en el hogar de los redimidos. La muerte es el resultado final del pecado. Y como resultado del pecado, todos los que rechazan la salvación ofrecida por Dios morirán eternamente. Solo es posible la purificación del mundo si el pecado o el precio del pecado es pagado. Es una frase extraordinaria. El mal no tendrá la última palabra, Dios la tendrá. La pobreza no tendrá la última palabra, Dios la tendrá. Enfermedades no tendrán la última palabra, Dios la tendrá. El dolor no tendrá la última palabra, Dios la tendrá. Según de Pedro 2:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ojo con esta expresión,
no dice que ninguno arde eternamente. El texto dice que ninguno perezca. ¿Qué cosa es perecer? Morir eternamente. No a ser atormentado eternamente. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero que ustedes se fijen en esta escena. Aquellos que resucitan son millares y millares. Probablemente muchas de las personas que conocimos no están dentro de la ciudad, sino están fuera. Aquellos que están fuera, al ver a aquellos que están dentro, ellos reconocerán que si no están dentro son por sus decisiones. Muchos podremos ver familiares fuera y muchos podrán ver desde afuera adentro a sus hijos, a su esposa, a su familia. Será la última vez que toda la humanidad estará reunida. Toda. Será la última mirada, será el último encuentro y será el último adiós. A partir de allí, nunca más existirá el mal. El mal habrá terminado para siempre y junto con el mal, todos aquellos que rechazaron la gracia de Jesús. Lo que te estoy mostrando está aquí en la palabra. Y Dios quiere salvar al ser humano. Hay una eternidad que Dios promete a todos aquellos que lo aman. El ser humano a veces se envanece en las cosas que no sirven. Se enfoca y se aferra a aquello que se acaba, despreciando las promesas eternas que Dios tiene para sus hijos. Nuestra vida es corta, es muy corta, pero es suficiente para amar, para servir y para decidir por la eternidad. Decide por Jesús. ¿Qué estás esperando para que tú te rindas a Jesús? Deja de dar vueltas en la vida, ríndete a Él, porque solamente Él puede darte vida eterna. Todas las cosas que en esta vida construyas, un día se van a acabar. Los mayores títulos que consigas, un día no tendrán importancia. Tu fortuna, tus riquezas, tu gloria, tu fama, tu poder, no tendrá sentido si es que por encima de todo eso no están las cosas eternas que Dios ofrece. Porque nuestra existencia es corta. Recuerda que por causa del pecado somos seres mortales. Somos transitorios. Hoy día estamos. ¿Quién sabe lo que va a ocurrir de aquí a una hora? ¿Y dónde quedará todo aquello que en la vida nos esforzamos y construimos? No quiero decirte que dejes de hacer aquello que estás haciendo, mas coloca a Dios por encima de todo. Entrega a Dios tu vida y anda con la seguridad de que cada día tú estás preparado para vivir con Cristo o para morir en Cristo. Toma esa decisión. ¿Te falta ser bautizado? Bautízate. ¿Quieres estudiar la Biblia? Comienza. Pero comienza una relación con Dios ya. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas gloriosas que hoy nos ofreces. Aceptamos a Jesucristo como Salvador y queremos vida eterna junto a Él. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Busca una iglesia adventista del séptimo día y allí te invito para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Tremendo tema. Estuvo fuerte. No sabía acerca del milenio, no, antes de ver el tema de hoy, no sabía qué significaba los 1000 años que aparecían ahí en Apocalipsis, y es algo que da muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir amándolo a Dios. No comprendía, porque pensé que eran 1000 años de sufrimiento para los pecadores y que luego iban a quedarse ahí, pero era diferente, otro concepto totalmente diferente. Mientras veía imágenes y escuchaba los detalles de la venida de Dios, el resultado final, me
me dio algo de gratitud a Dios por alcanzarme, por alcanzar su mensaje, su palabra. Y es un poco de todo, como de emoción, de nervio. A mí me transmitió mucho, me quedé pensativa, reflexionando sobre el tema. Antes escuchaba y no entendía, es como que los oídos no lograban entender la dimensión de todas las cosas. En la medida que fui estudiando, se abrió los ojos, yo creo que ahí actuó el Espíritu Santo. Tenemos que saber decidir, porque no eligiendo también, haciendo nada también es una decisión. Eso es lo que muchas personas no lo saben y nosotros venimos aprendiendo aquí. Gracias por haberte quedado con nosotros en la programación de la recepción del Santo Sábado. Mi familia y yo te deseamos un feliz sábado y te invitamos para que el día de mañana a las 9:15, hora de Panamá, te conectes con nosotros al culto de adoración. Que el Señor les bendiga.